¿Cómo están todos? ¿Bien? Dile que está al lado tuyo: buenos días, estamos en casa de Dios. Alégrate, Dios nos va a hablar, dile. Vamos a orar. Padre, te damos gracias en esta mañana por todas las bendiciones de la semana, Señor, porque has sido muy bueno con nosotros. Te damos gracias, Señor, porque seguimos teniendo la esperanza puesta en ti, Señor, porque tú, como todos los días, nos hablas, nos bendices, nos abrazas, Señor. Y hoy, después de haberte cantado con todo nuestro corazón, sabemos que hablarás a nuestra vida. Señor, yo te ruego que tu Espíritu Santo traiga la revelación en tu palabra, Señor, para que todos seamos edificados. En el nombre de Jesús, amén. Antes de los temas de Semana Santa que estuvimos compartiendo, compartí un tema hablando acerca del arrepentimiento y lo que debe de ser el fruto del arrepentimiento. Una de las citas que vimos esa semana, una cita clave, fue Mateo capítulo 3, que dice: muestren con su manera de vivir que se han arrepentido de sus pecados. ¿Ok? Y no sé si recuerdan, yo creo que sí, porque fue hace poco, que al final yo hice mucho énfasis en venir a aprender de la palabra el miércoles, los días miércoles. Y toda la iglesia en las dos reuniones dijeron que sí lo entendieron, pero nadie vino. Solamente la asistencia regular de los miércoles se mantuvo, pero ninguna persona que dijo: sí, yo lo entendí, sí, tengo que ser discipulado, sí, tengo que crecer en el conocimiento de la palabra, sí, necesito más enseñanza bíblica, hizo acto de presencia en el siguiente estudio, en el siguiente miércoles. Entonces, son cosas que nosotros tenemos que ser conscientes de cuando decimos amén, de cuando decimos sí. ¿Por qué? Porque no por nada Dios dice: mejor es que no prometas a que prometas y no cumplas. Porque a veces nos enlazamos con nuestras propias palabras. Entonces ahí yo me doy cuenta que seguimos siendo oidores de la palabra y no hacedores. Ahí yo me doy cuenta como pastor que muchos de nosotros seguimos involucrados tanto en las cosas de la carne, en las cosas terrenales, aún por encima de la palabra de Dios. Y entonces el asunto es que cuando enfrentamos algunas adversidades, hay algunos que sí tienen el valor de ir a echar fuera un demonio de una persona que está poseída, a orar por un lugar embrujado donde pasan cosas, a reprender la muerte, pero no son capaces de reprender el monstruo que llevan dentro, que se llama yo. Que la única manera de vencerlo es con el conocimiento de la palabra y rindiendo la voluntad al Espíritu Santo. Entonces, en ese sentido, una vez más, vuelvo al tema, porque es importante no solo ser oidores de la palabra, sino hacedores. El tema se titula en esta mañana: el resultado de la fe, o de nuestra fe. Todos sabemos que la fe viene por el oír, y lo que escuchamos genera fe. Cuando nosotros escuchamos cosas contrarias a la voluntad de Dios, a la presencia de Dios, genera miedo, genera temor. Pero la palabra de Dios viene a producir fe en nosotros. No se nos olvide, el escuchar la palabra de Dios produce fe en nuestras vidas. Si te falta fe en algún área que tú estás enfrentando, en alguna adversidad, en alguna situación que no has podido vencer, es porque no conoces lo que Dios dice al respecto en su palabra. Por eso te falta fe. Por eso yo insisto tanto cuando digo: si tienes problemas económicos, tú necesitas saber todo lo que dice la Biblia de acuerdo a la economía, al sustento de Dios, a la provisión de Dios. Si tienes problemas en tu matrimonio, tú necesitas saber todo lo que dice Dios de acuerdo al matrimonio. Si tienes problemas en tu familia, si no hay armonía en tu casa, tú necesitas conocer
toda la escritura al respecto. Si tienes problemas de dominio propio, si no has podido vencer algunos pecados, tú tienes que saber todo lo que Dios dice, porque eso genera fe en nosotros. Romanos capítulo 10, verso 17 dice: así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Sabemos que la Biblia habla de diferentes medidas de fe. Aunque toda la fe proviene de Dios, hay niveles de desarrollo de la fe en cada persona. Pero no quiere decir que nosotros vamos a conformarnos o a estancarnos con la poca fe. Porque ¿cuántos aparte de mí, cuando empezamos a leer la Biblia, nos costaba creer que lo que dice la Biblia es cierto? ¿O soy el único? Todos leyeron y dijeron, ¿esto es la mera verdad? Sí, levanten la mano todos los que dijeron, ¿esta es la mera verdad? ¿Y por qué no lo viven? Entonces, cuando nosotros leemos la Biblia, cuando leemos la palabra de Dios, a veces nos cuesta creer, bueno, tengo una medida de fe. Y te repito, la Biblia habla de diferentes medidas de fe. Pero no quiere decir que, bueno, yo soy de los de poca fe. No, tengo poca fe porque nunca he leído su palabra. A medida que voy leyendo su palabra, mi fe va creciendo y se va fortaleciendo. La fe es lo que nos hace aptos para los desafíos que enfrentamos el día a día, para poderlos enfrentarlos desde la perspectiva divina y no volver a caer en la manera mundana, secular o carnal en que los enfrentábamos. Entonces la fe que nosotros tenemos puede crecer dependiendo de la cantidad de Biblia que escuchemos, que leamos, que creamos. Entre más conozcamos la palabra de Dios, más fe tenemos. No olvidemos que lo que nos capacita, escucha con atención, para poder hacer determinadas cosas dentro del propósito que Dios nos ha dado a cada uno de nosotros es la fe. Lo que nos hace salir adelante es la fe, porque Dios no se equivoca. Habrá algunos de los que estamos aquí que Dios dice que tu propósito es servir a Dios haciendo milagros y maravillas en el nombre de Jesús, pero no lo has creído. Pero el hecho de que Dios haya marcado nuestro propósito aquí en la tierra con una determinada misión, no necesariamente se va a cumplir. Hay una falsa creencia que dice, yo sé que Dios va a cumplir su palabra en mí. No, no necesariamente, depende de ti. Si te rindes a Él, si lo obedeces a Él. Esa es la esperanza de la mayoría de los padres cuando tenemos algún hijo que anda fuera del camino de Dios. Yo sé que Dios va a cumplir su palabra en él. Si no se arrepiente, no. Pero ¿qué estás haciendo tú al respecto? Tratándolo ya como si Dios estuviera cumpliendo su palabra en él. ¿Tienes esa fe para verlo en pecado y tratarlo como si fuera el siervo más ungido de Dios? Porque esa es la fe. No estoy hablando de hacer ojos, cerrar los ojos, y no estoy hablando de no reprender, de no enseñar, incluso de no corregir o castigar. Pero delante de Dios, cuando nuestros hijos están teniendo una actitud, están tomando malas decisiones, podemos seguir teniendo la fe de que son siervos de Dios. Tengo amigos y amigos pastores que de repente sus hijos andan en drogas y quieren renunciar al ministerio. Y dicen, ¿con qué cara voy a seguir predicando si mi hijo es un marihuano? Y yo les he dicho, hemos predicado tanto la parábola del hijo pródigo, pero enfocada al hijo, no al padre.
el hijo que se arrepintió y todo, pero el padre, te toca tener la fe del padre del hijo pródigo y esperarlo y bendecirlo y velar por él para cuando se arrepienta, salir a buscarlo antes que la acusación o el diablo lo haga arrepentirse de regresar a casa, al camino de Dios. Nos toca a veces ser el padre del hijo pródigo. Se nos ha predicado esa parábola desde la perspectiva de que somos el hijo pródigo, pero algunos somos el padre del hijo pródigo en algunas situaciones, que nos toca mantenernos como Dios dice, no reaccionar a las malas actitudes, a las malas acciones, a las decisiones equivocadas que nuestros hijos puedan estar tomando. Y para eso se necesita fe. Ahora, hay algo importante, que la fe, por así decirlo, determina el nivel de batalla que enfrentamos. Es decir, si tienes poca o mucha fe, no importa el tamaño, de ese tamaño será tu adversidad. Pero para vencerla necesitas acrecentar la fe. ¿Por qué? Porque Dios es justo. Dios no nos dará, dice 1 Corintios 10:12, así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará, ¿qué dice? Ser tentados más de lo que podáis, ¿qué? Resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Dios es justo. Entonces, cuando nosotros cedemos a la tentación, no es que nos falte fe y no es que haya un enemigo, no es que haya un enemigo más grande que nosotros, es que simplemente quitamos la fe de Dios. Porque Dios no se equivoca. Realmente nos está faltando la fe y la determinación a que Dios sea glorificado en mi adversidad. Mira, la fe es el medio por el cual Dios nos libra de cualquier situación. Pero para que esto suceda, necesitamos materializar lo que creemos. Es decir, que se vea reflejado en nuestro estado de ánimo, en nuestra manera de conducirnos al enfrentar la adversidad. Porque muchos nos anticipamos a la derrota. No, pues es que otra vez íbamos muy bien, todo va de mal en peor y todavía no se concluye la situación. Ya sé lo que va a pasar, me he caído tantas veces. Yo creí que Dios esta vez me iba a sacar, me iba a bendecir, me iba a sanar, me iba a dar la victoria, me iba a proveer, pero estoy viendo que no. Entonces, la fe, repito, es el medio por el cual Dios nos da la victoria. Pero repito también, necesitamos materializar, que se vea lo que creemos. Si yo creo que Dios es mi sanador, yo debo tener una actitud de que Dios me sana. No, pues aquí batallando con la ciática. Si yo tengo la fe que Dios es mi proveedor y no me alcanza, no, pues ya ves cómo la gasolina, el estrecho de, ¿cómo se llama? Yo ni sabía que existía esa cosa, ni sé ni cómo se llama, fíjate. Pero yo no dependo del estrecho ese. Yo dependo de Dios, no sé tú. Es que todo se está encareciendo. No dependemos de la economía terrenal. Dios es nuestro proveedor y no tendremos falta de ningún bien. Nunca se ha visto un justo desamparado. ¿Qué me preocupa el estrecho, el petróleo? Si yo siempre voy a estar bajo el amparo de Dios.
Pero a algunos ni nos afecta. Me dijo una vez un peluquero que me cortaba el pelo, llegué y le subió 100 pesos al corte, de una. Le digo, caray, ¿qué pasó? Es que subió la gasolina. Le dije, pues ni que fueras a mi casa a cortarme el cabello. ¿En qué te afecta a ti que haya subido la gasolina? Al contrario, me sale más caro venir, deberías de hacernos un descuento. Y hay gente que se preocupa por cosas que no le afectan directamente y ya se sienten derrotados. Se anticipan a la derrota. ¿Y dónde está tu fe? ¿Dónde está nuestra fe? Debemos de vivir de acuerdo al Dios en el que creemos. Debemos de vivir de acuerdo al Dios en el que creemos. ¿Qué dice Dios al respecto? Nunca te dejaré, nunca te desampararé. ¿Qué me preocupa? Eso dice Dios. Pero cuando tratamos de vivir de acuerdo a lo que predicamos, fracasamos. Cuando tratamos de enfrentar una situación con nuestro conocimiento, fracasamos, aunque sea bíblico. Porque para que Dios se perfeccione, necesitamos ser humildes. Para que Dios se perfeccione en nuestra necesidad, en nuestra debilidad, necesitamos entender que su gracia es suficiente. Dios se lo dijo a Pablo. Mi poder se perfecciona en tu debilidad. Pero ¿no has entendido, Pablo, que mi gracia es todo lo que necesitas? No somos lo que sabemos, somos lo que hacemos. Podemos saber mucho de la Biblia. Eso no nos hace bíblicos. Somos lo que hacemos. Muchos decimos ser creyentes en Jesucristo, pero seguimos teniendo miedo, coraje, rencor, envidia. No somos creyentes. Seguimos siendo envidiosos, rencorosos, mentirosos. Los creyentes no lo son. Entonces hemos tenido una idea equivocada de lo que es ser un creyente. Un creyente no es aquel que solo se congrega, es aquel que vive en base a lo que cree, que Dios dice en su palabra. Entonces, aunque Dios nos dé la victoria a través de la fe, escucha con atención, si tú tienes un problema de economía y tú crees que Dios es tu proveedor y milagrosamente Dios te provee, aunque Dios te dio la victoria en la escasez, esa victoria es externa a tu ser, no fue interna. Si tú vas y reprendes al espíritu que ha poseído a una persona y esa persona es liberada y qué padre, Dios nos dio la victoria y en su nombre echamos fuera al diablo, gloria a Dios, pero dentro de ti no pasó nada. Dios está glorificando y su gracia está trayendo libertad a una persona poseída por un demonio. Pero si tú eres un ratero, si tú eres un chismoso, no se te quita lo ratero ni lo chismoso por echar fuera un demonio. Porque no lo hacemos nosotros, lo hacemos en el nombre de Jesús. No sé si me estoy explicando. Entonces, a veces caemos en un conformismo, creemos que todo está bien porque estamos operando en el poder de Dios y no es porque seamos santos, porque somos el único burro por el cual Dios puede hablar. ¿Cuántos conocen la historia de Balaam? Muchas veces yo soy consciente que he sido ese burro. Es decir, si hubiera otro, Dios usaría otro, pero nada más estaba yo. Dios me usó a mí porque no había otro, no porque fuera
perfecto, ni santo, ni ungido, ni nada. No, era la única boca por la que Dios podía hablar. Pero hay gente que siendo ese burro por el cual Dios habla, pierden el piso y se sienten superpoderosos. Los ungidos de Dios, los usados por Dios. ¿Y el carácter? Las batallas internas, las victorias internas son las que dan testimonio realmente de dónde tenemos nuestra fe. Por eso Dios dice, ¿de qué le sirve al hombre ganar el mundo entero? ¿Cuántos quieren ganar el mundo entero? ¿De qué le sirve al hombre ganar el mundo entero si se pierde a sí mismo? ¿Qué es más importante? No perderme a ganar el mundo entero. Por eso Dios dice, en aquel día algunos me dirán, Señor, Señor, en tu nombre echamos fuera demonios, hicimos milagros, hablamos lenguas, profetizamos. Y Jesús responde, en aquel día yo les diré, no los conozco. ¿Cómo un desconocido puede operar en el nombre de Jesús? Pues porque Dios lo ha puesto en su palabra y estas señales seguirán a los que creen en mi nombre. Punto. Pero de que seamos salvos, convertidos, de que Dios nos conozca, eso es otra cosa. De que estemos siendo transformados, eso es otra cosa. Entonces nuestra fe no se mira por los milagros o señales que podamos hacer en el nombre de Jesús, porque no lo hacemos nosotros, lo hace Él. Nuestra fe no es tan valiosa ni tan poderosa porque predicamos y la gente se convirtió. El Espíritu Santo fue el que hizo el redarguir de pecado en las personas, convenció a la gente de pecado, no nosotros. No es lo que hagamos en el nombre de Jesús, sino que dejamos que Él transforme nuestra vida. Aquí hay personas en esta congregación que Dios ha hecho milagros impresionantes, pero siguen viviendo como si no conocieran a Dios. Probablemente no lo han conocido, con todo y milagros. Porque los milagros nos salvan. Hay milagros que se pierden incluso. Hay gente que fue sanada de cáncer y después murió de cáncer. Por necio. Hay gente que ha sido sanada de tantas cosas, pero no cambia su estilo de vida y se vuelve a enfermar de lo mismo. Por necio. Si aún los milagros se pierden, nosotros no podemos depender ni podemos usarlos como un termómetro o como un indicador, mejor dicho, de nuestra vida espiritual. Dios me hizo este milagro y nos damos gloria a Dios por el poder de Dios, pero ¿y tu vida? ¿Ha sido transformada? Cuando ponemos nuestra fe en Cristo, se debe de reflejar en nuestro diario vivir. El que dice tener nueva vida en Cristo, no solamente lo debe de decir porque puso su fe en Cristo. Porque el que tiene nueva vida en Cristo tiene su fe en Cristo, pero esa fe en Cristo debe ir acompañada obligatoriamente en un arrepentimiento y transformación de su vida. Si no, no hay fe en Cristo.
La vida nueva en Cristo es la transformación radical que viene como resultado de poner nuestra fe en Jesús como nuestro Señor y nuestro Salvador. Lo repito, la nueva vida en Cristo es la transformación radical que viene como resultado de haber puesto nuestra fe en Jesús como nuestro Señor y nuestro Salvador. Eso es lo que nos convierte en nuevas criaturas. Una persona que es una nueva criatura es aquella en la que la antigua manera de vivir es antigua, no es presente. Entonces, esta nueva vida, la vida nueva en Cristo, se caracteriza por la gracia. Qué padre es recibir la gracia de Dios, pero a veces no damos gracia. Qué padre es decir gracias, Señor, por tu misericordia, pero a veces nosotros no somos misericordiosos. La nueva vida en Cristo se refleja de aquí hacia el prójimo. Ahí se ve el resultado de nuestra fe. Se testifica siendo libres de pecado. No con ser teólogo. ¿De qué me sirve ser teólogo si sigo pecando? Con tener bien firme la identidad de hijo de Dios. Esa es la nueva vida en Cristo. No tengo duda de que Dios es mi Padre, que soy su hijo. No tengo duda que Dios me ama. No tengo duda que está conmigo y que mi vida está en sus manos. Pero eso se consigue cuando tenemos una intimidad con Dios, cuando tenemos comunión con Dios. La nueva vida en Cristo se vive diariamente por la fe, pero se manifiesta a través de las obras. Esas obras como fruto de santidad y amor. Amor a Dios y amor al prójimo. La verdadera fe en Cristo produce un cambio interno y externo, trayendo la perfecta transformación de nuestra vida. Un cambio interno y externo. A veces nos afanamos porque el cambio externo se vea, pero internamente no hemos cambiado. A veces decimos, Dios ve el corazón, y realmente tu corazón puede estar entregado a Dios, pero necesita reflejarse externamente. En la música que escuchamos. Tengo meses repitiendo esto, que la gente vea a Cristo en tu manera de enojarte, pero también en tu manera de celebrar. Porque hay algunos que ya no decimos malas palabras, pero cuando celebramos ponemos a Paquita la del Barrio, a la banda MS, a Bad Bunny. ¿A qué otro? Díganme qué ponen los fines de semana ustedes. Paquita la del Barrio, Carlos. ¿Dónde está la nueva vida en Cristo? Algunos decimos, híjole, no me mordí la lengua, no le dije, tenía tantas ganas. Gloria a Dios, Dios te dio dominio propio, Dios te dio la victoria, gloria a Dios, vas bien. Pero cuando celebras, eran los cumpleaños, eran los 15 de mi hija, pastor. Pues sí, pero anduviste buscando la cadenita que se le pidió a Carmen toda la noche. Baile y baile esas cumbias. Cada día, gracias a Dios, hoy en día, en este tiempo presente,
cada día puedo comprobar que hay mejor música cristiana que secular, del género que quieras. Entonces, hoy en día no tenemos excusa para que en nuestras fiestas, como hijos de luz, se toque música de tinieblas. Nunca se ha tenido, pero hoy en día menos. Pero ¿qué es lo que sale en nuestro corazón? No es que seamos religiosos, es que tenemos que cuidar nuestra alma. Porque si realmente somos nuevas criaturas en Cristo, estamos teniendo una transformación interna, pero que también es visible externamente. Mateo capítulo 3, verso 7 dice: al ver él que muchos de los fariseos y saduceos venían a su bautismo, les decía: generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento, y no penséis decir dentro de vosotros mismos: a Abraham tenemos por padre. Porque yo os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Qué impresionante declaración del Señor Jesús. El hacha está afilada y está puesta en la raíz. Y lo que va a evitar que ese árbol sea derribado son los frutos. Pero ¿a quién les está hablando? A los expertos en la Biblia, a los más religiosos que había en ese tiempo. Y les dice: hagan frutos dignos de arrepentimiento. No me digan: yo soy cristiano. Mucha gente me dice: yo acepté a Cristo a través de tu papá. Dios usó a tu papá para que yo recibiera a Cristo. Pues no se nota a veces que lo recibió. Pero como que hay gente que dice: no, yo me convertí en tal iglesia cuando el pastor. No te has convertido en nada, sigues siendo igual. El Señor Jesús dice a estos fariseos, a estos saduceos: no digan que ustedes son descendientes de Abraham. No se trata de eso. Se trata de que si realmente son creyentes, se trata de que si realmente son hijos de Dios, su vida dé frutos como creyentes y como hijos de Dios. No de qué iglesia perteneces, no quién te llevó a Cristo, no en qué instituto bíblico, no en qué universidad teológica estudiaste. ¿Cuántos nos hemos arrepentido de algún pecado? Reconocemos que está mal, Dios, pero lo seguimos cometiendo. Principalmente los frutos dignos de arrepentimiento son aquellos que ya no cometemos, aquellos pecados que ya no cometemos. Pero algunos los sustituimos por buenas obras, por operar en el ministerio, por ejercitar los dones, porque estoy en la alabanza, porque predico, porque voy y entrego despensas. Necesitamos arrepentirnos verdaderamente de nuestros pecados. ¿Cómo cambió tu vida después de que conociste a Jesús? Esa es la pregunta. No dónde está puesta tu fe, no cuánta Biblia sabes, no, ¿cómo cambió tu vida? ¿O tenemos el mismo estilo de vida de antes de recibir a Jesús en nuestro corazón? Somos salvos
por gracia de Dios. Pero la misma gracia de Dios que nos salva trae consigo vida nueva en Cristo. ¿Lo repito? Somos salvos por gracia, pero la misma gracia de Dios que trae salvación trae consigo nueva vida en Cristo. No se puede aceptar la salvación sin la nueva vida en Cristo. No se puede hacer separación, vienen en conjunto. La nueva vida en Cristo es intrínseca, ¿se dice así? A la salvación. Es como decir, la nieve es fría. Claro, si deja de ser fría, ya no es nieve. Entonces, toda persona salva vive de una manera diferente, tiene nueva vida en Cristo. Entonces la pregunta es, ¿en qué condiciones está nuestro hombre interior? ¿En qué condiciones está tu mujer interior? Si tenemos nueva vida en Cristo, quiere decir que hemos sido libres de enojo, de ira, de amargura, de mentiras, de chismes, de envidias, de rencores, de resentimientos, que hemos superado los pecados, que ya no vemos pornografía, que ya no buscamos oportunidad para el adulterio ni para robar, que no maldecimos. Eso es tener nueva vida en Cristo. Pero ¿en qué condiciones está tu alma, tu hombre interior? No podemos decir tener nueva vida en Cristo y no leer la Biblia ni orar. Entonces, yo conocí a Cristo hace 30 años, pudiera decir alguien, y nunca he leído la Biblia entera de principio a fin. ¿Cuántos han leído la Biblia completa, aunque sea una sola vez en su vida? Miren la escasez de palabra de Dios que hay. Si somos conscientes, y lo pregunto, lo tengo que preguntar, si somos conscientes que el ignorar la palabra de Dios nos llevó a prácticas religiosas que a Dios no le agradan, ¿sí somos conscientes de eso? ¿Sí? ¿Cuántos adorábamos a la guadalupana? Yo. ¿Quién más? Aquí la guadalupana. ¿Por qué lo hicimos? Porque desconocíamos su palabra. Entonces, así como somos conscientes de que el ignorar la palabra de Dios nos llevó a prácticas religiosas probablemente sinceras, probablemente bien intencionadas, pero que no le agradan a Dios, si nos mantenemos en esa ignorancia de la palabra de Dios, no solamente podemos estar cayendo en prácticas que a Dios no le agradan, sino nos podemos estar perdiendo bendiciones que Dios ya nos dio. El clásico ejemplo de aquel hombre que se va al crucero, que toda su vida había soñado y él miraba cómo la gente se iba al crucero, y en los cruceros hay comida y hay salones y hay fiestas y hay música y hay un sinfín de cosas, y ahorró por largo tiempo, fue y compró su boleto para el crucero, pero luego pensó con el boleto en la mano, ¿y qué voy a comer? Todo se fue en el boleto. Compró un montón de galletas saladas y se subió al barco. Y duraba 15 días el viaje. Con pura galleta salada. Andaba por todos lados, pero a la hora del desayuno salía tarde del cuarto. Con pura galleta salada. Llegaba la hora de la comida, toda la gente se iba a comer, él se iba a su habitación y decía, es que yo no traigo para pagar. Llegaba la hora de la cena y se iba a dormir temprano porque decía, es que yo no traigo para pagar la cena.
hasta que se hartó de galleta salada. Bien estreñido dijo, ya me harté. Esta es la última cena. Mañana desembarcamos. Hoy voy a tragarme todo lo que esté servido. No me importa que me lleven a la cárcel, porque no tengo para pagar. Y cuando llegó y lo hizo y comió y probó todo y lo disfrutó, después dijo, no tengo para pagar. Y le dijo el mesero, ¿tiene su boleto? Sí, permítamelo. Lo volteó y atrás decía, incluye todos los desayunos, comidas, cenas, meriendas, postres, todo incluido. Nada más que no lo leyó. Entonces, no puede ser que reconozcamos que la ignorancia nos hizo hacer cosas que a Dios no le agradaban y sigamos siendo ignorantes. Ahora sí que por decisión propia. Porque si algo insistimos aquí, si en algo insistimos es, lee la Biblia, hay estudio bíblico, capacítate, tienes que orar, tenemos que orar. Es una insistencia constante. Pero algunos ¿sabes cuál es figurativamente hablando sinónimo de ignorancia en la Biblia? Tinieblas. La ignorancia son tinieblas, el conocimiento es luz. Algunos seguimos en tinieblas con Cristo en nuestro corazón. Efesios capítulo 2 verso 1 dice, y Él os dio a vosotros, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo. Dile al que está al lado tuyo, en otro tiempo. Si le sabes algo al de, no te creas. Dile, por fe. En los cuales anduviste en otro tiempo, que dice, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de la carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, ¿cuántos dan gracias a Dios? Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, ¿qué dice? Aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio ¿qué? Nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Cuando dice que nos dio vida juntamente con Cristo Jesús, la mayoría se imagina, allá voy a estar en el trono conjuntamente con Cristo Jesús. Se refiere al estilo de vida. Nos sacó de las tinieblas a su luz. Y subráyalo, para buenas obras. ¿Para qué? Para buenas obras. Podría decir nuestra esposa o tu marido, nuestros padres o nuestros hermanos o nuestros vecinos que somos nuevas criaturas en Cristo. Pudieran decir ellos, gracias a Dios mi vecino se hizo cristiano. O dirán, es cristiano. Si ellos no pueden ver un cambio en nosotros, no creo que Dios lo pueda ver tampoco.
Segunda a los Corintios 5:17, no lo sabemos de memoria. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. ¿Qué significa estar en Cristo? Porque ahí está la clave, porque algunos las cosas pasadas no son tan viejas, siguen presentes, a veces siguen vigentes. ¿Qué significa estar en Cristo? Cuando la Biblia dice o cuando Dios dice en su palabra que estamos en Cristo, no se refiere solamente a creer en Él o a conocer la historia de la vida de Cristo. Significa que hemos sido unidos a Cristo de una manera real y profunda. Eso es estar en Cristo, de una manera real y profunda. Necesitamos comprender todos que ser cristiano no solo es un cambio de religión. Un cambio de dirección. En donde nos congregamos. Ser cristiano no solo es un cambio de religión, ni adoptar creencias o costumbres cristianas o evangélicas. Ser cristiano es haber nacido de nuevo, es haber recibido a Cristo y tener nueva vida en Él, ser nueva criatura por la gracia de Dios. Ser cristiano es ser seguidor de Cristo. ¿Cómo puedo saber de algunos a qué equipo le van de fútbol? Porque tienen playeras, porque tienen póster. Algunos pintan su casa con los colores del azul, del América, de las Chivas, de los Tigres, del que sea, su carro, la calcomanía. Se mira, se ve. Se ve a quién siguen. Ahora, no somos perfectos, pero somos llamados a hacerlo. No somos santos hasta ahorita, pero somos llamados a ser santos. No somos llamados a decir, bueno, pues nadie es perfecto, pastor. La Biblia dice, Dios dice en su palabra que debemos ser perfectos. Pastor, todos pecan, hasta usted. Sí, yo también peco, pero no quiero pecar, pero quiero llegar a la santidad. Usted no se equivoca muchas veces. Claro que me equivoco, pero me arrepiento. Pero le ruego a Dios que me dé sabiduría para no cometer los mismos errores. ¿Qué quiere decir esto? Esto quiere decir que cuando recibimos a Cristo, el Espíritu Santo comenzó en nosotros una obra de perfección. El Espíritu Santo quiere quitar todas aquellas cosas que nos alejan del Padre. Filipenses capítulo 1 verso 3 dice: doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros, siempre en todas mis oraciones rogando con gozo por todos vosotros, por vuestra comunión en el Evangelio, desde el primer día hasta ahora, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. El que comenzó en nosotros sigue trabajando en nosotros.
Un sinónimo bíblico de perfección es madurez. De ahí que todo inmaduro es imperfecto. Entonces dejemos de vivir como si Dios no quisiera transformar nuestra vida. Él comenzó una obra y la quiere concluir. Dejemos de vivir como si Dios no quisiera transformar nuestra vida. Dios quiere transformarnos. Jesucristo dio su vida no solo para salvarnos, sino para reconciliarnos con el Padre. Ya no podemos vivir como si no estuviéramos reconciliados con el Padre. ¿Qué es lo que nos mantiene? El debate por siglos, ¿la salvación se pierde o no se pierde? ¿Qué es lo que nos mantiene, según la palabra de Dios, sin pecado y en santidad? Cuando nuestra vida está en armonía con el Padre, pues hemos sido reconciliados con Él. Y si estamos reconciliados con Él, no pecamos. Y si pecamos, nos arrepentimos. Reconocemos nuestros pecados y pedimos perdón, porque estamos en armonía con el Padre. Escucha, estar reconciliado con el Padre es vivir en armonía con Él. Para esto murió Cristo, para reconciliarnos con Él. Nuestro pasado no nos define. No somos lo que vivimos cuando no conocíamos a Cristo. Somos hijos de Dios. Hay quien, es que mi papá nunca me abrazó. ¿Y el amor de Dios no te basta? Es que todos mis hermanos, yo era el más pequeño y me hacían bullying. Y perdónalos. Si no puedes perdonar es porque te falta dejar que Dios te abrace con su amor. No estás en armonía con Él. Porque estar en armonía con Él es poder decirle, perdónalos, no saben lo que hacen. ¿Acaso no hizo eso Jesús en la cruz? Pidió perdón por sus ejecutores, por la gente que lo condenó. Cuando nosotros hacemos misericordia, cuando damos gracia a la gente, cuando amamos a los demás, estamos en armonía con Él. Lo he dicho muchas veces, la palabra reconciliación viene de la palabra concilio. Concilio quiere decir ser uno, tener un mismo pensamiento, una misma meta, un mismo plan, un mismo propósito. No lo teníamos. Cristo murió para que volviéramos a ser uno con Él, con el Padre, reconciliándonos con Él. Entonces la armonía con Dios se manifiesta en nuestra manera de vivir el día a día. Somos nuevos en Cristo, pero hay una vida nueva en Cristo, pegados a Él, unidos a Él, que algunos no la estamos viviendo, o algunos la hemos vivido por etapas. Conozco personas que me dicen, no hombre, cuando yo me convertí en 1970, ay caray, ya casi 60 años de ser. Sí,
No, yo fui, prediqué a la sierra y todo. Y después, ¿y qué más? Pues nada. Entonces vivió la nueva vida en Cristo temporalmente. Por ejemplo, para superar el mal carácter, ¿qué necesitamos hacer? Hablando de nueva vida en Cristo, necesitamos rendir nuestra voluntad a Dios y dejarnos guiar por el Espíritu Santo. Esa es la manera de superar el mal carácter. Rendir nuestra voluntad a Dios y dejar que el Espíritu Santo nos guíe. Cuando explotamos, hicimos nuestra voluntad. Cuando nos equivocamos, hicimos lo que queríamos. Pero cuando meditamos en su palabra y la practicamos con paciencia y con amor, entonces nuestro carácter comienza a ser transformado. ¿Sabes por qué? Porque sucede que reconoces que la ira, el enojo, el rencor, la agresión son pecado. Es que Dios dice airado, sí, pero también dice, pero no peques. Se vale enojarse, sí, pero no a la manera que estás acostumbrado. Cuando nosotros caminamos de la mano de Dios, rindiendo nuestra voluntad y siendo guiados por el Espíritu Santo, entendemos que la baja estima es pecado. Que no solamente el agresivo, también el depresivo está mal. Porque para Dios eres valioso y valiosa. Dios te ama. Son espíritus que te pueden estar llevando tanto a ser orgulloso, agresivo, como a ser depresivo. Entonces, necesitamos reconocer como pecado cualquier forma de ser que no sea como Dios dice. Si ya sabe cómo soy yo, compadre, estás mal. No, es que la comadre, no, hombre, no sabían cómo era. Pues está mal la comadre. ¿Cuántos decimos, se me subió el apellido? Pues estamos mal. Necesitamos reconocer que cualquier forma de ser que no sea como Dios dice es pecado. Segundo, necesitamos pedirle ayuda a Dios. Necesitamos perdonar. El perdón es un ejercicio que debe de estar activo diariamente en nuestra vida. Todos los días debemos de estar dispuestos a perdonar. Ese que se te metió cuando ibas manejando y que casi te choca y que te hizo llegar más tarde, perdónalo en ese instante. Necesitamos perdonar diariamente. Hacer del perdón un ejercicio diario en nuestra vida. Necesitamos ejercitar el dominio propio. Necesitamos ser sabios.
Proverbios 25-28 dice: como ciudad derribada y sin muro es el hombre cuyo espíritu no tiene rienda. ¿Cómo es una ciudad derribada y sin muro? Pues es presa fácil del enemigo. Está destruida y no tiene protección. Fácil. Efesios 5:15 dice: mirad pues con diligencia ¿cómo qué? Andéis. No como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Es que no sé qué hacer. Busca la voluntad de Dios. Eso es a lo que me refiero cuando te digo, tienes problemas en tu matrimonio, busca la voluntad de Dios en la Biblia. Y eso es lo que se debe de hacer. Es que no puedo. Dile que no puedes. Eso es lo que se debe de hacer. Entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu, hablando entre vosotros con doble sentido, con mentiras, con envidia. ¿Dice así? ¿Cómo dice? Hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Es que yo creo que Dios me va a bendecir, yo creo que Dios me va a prosperar, yo creo que... Vamos a empezar a creer que Dios te va a transformar. Yo creo que Cristo ya me dio la victoria sobre mi mal carácter, pero lo voy a poner por obra. ¿De qué sirve, dice Dios en su palabra, si tienes una fe tan poderosa como para trasladar los montes, si no tienes amor? ¿De qué sirve entender los misterios, de ser usado en profecía, si no tienes amor? Entonces las personas que nos conocen, ellos pueden ver el resultado de nuestra fe. Cuando somos diligentes en esto, nuestra vida se convierte en algo que Dios llama tierra deseable. Tierra deseable. O sea, yo quiero estar así. Yo quiero vivir ahí. Yo quiero ser como tú. Yo quiero tener esa paz. Yo quiero tener ese amor. Yo quiero tener esa fe que tú tienes. Yo quiero lograr cambiar de vida como tú lograste cambiar de vida. Nos ponemos de pie. Padre Celestial, en esta mañana nosotros rendimos nuestra voluntad a ti. Ayúdanos a reconocer, bendito Señor, esas áreas de pecado que todavía hay en nosotros. Ayúdanos a reconocerlas, porque no podremos superarlas si no las reconocemos primeramente. Que tu Espíritu Santo nos redarguya de pecado.
Señor, que podamos vivir el día a día conscientes de que estamos reconciliados contigo, Padre. Que hablamos, caminamos, celebramos conforme a tu voluntad, Señor. Dile una vez más, aquí estoy. Aquí estoy, te necesito, me rindo a ti. Tuya soy, mi alma te adora hasta el fin. Yo estaba roto. Yo estaba y su gracia triunfó, su gracia triunfó, su gracia triunfó. Así con los ojos cerrados dile: Padre Celestial, te necesito. Hoy rindo mi mente, mi voluntad, mis deseos, los anhelos de mi corazón, los rindo a ti. Y te ruego que tu Espíritu Santo me dirija todos los días de mi vida, en el nombre de Jesús. Amén. Señor, que cada vez que tus hijos abran tu palabra, escuchen tu voz hablándoles. Que cada vez que eleven una oración puedan escuchar tu voz en respuesta, Señor. Tráeles esperanza, tráeles paz, pero también, Señor, haznos diligentes en esta nueva vida en Cristo que tenemos. Amén. Que tengan una semana bendecida. Nos vemos el miércoles 7:30. Es la última clase de este segundo libro, pero continuamos con el tercero, ¿ok? 7:30, todos son bienvenidos. Miércoles, bendiciones para todos.